Seguimos conociendo los nuevos títulos de esta línea de Beer Pockets y ahora nos vamos con un juego que me sorprendió mucho porque usa una mecánica que no es tan frecuente de ver en los juegos de mesa y es muy antigua. Ese juego es Tinko. Esta copia llega gracias a Beer Chile y tiene una razón el nombre, ¿eh? Dentro del contexto de este juego en realidad se debería llamar 5, pero la persona que nos guía tiene ahí algunos problemillas con ciertas palabras. Pero lo más interesante del juego es que usa la mecánica de Pit, lo que aquí en Chile se conoce como la Feria de las Pulgas de Titirilquén. Y este intercambio que se ve dando de cartas constantemente, la velocidad a la que debemos jugar también y ciertos fragmentos que están repartidos en la mesa van a ser una experiencia muy interesante. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos los componentes de Tinko, que está hecho para 3 a 6 jugadores, donde el objetivo es llegar a lo más alto de la torre. Reglamento con todos los detalles de por qué el juego se llama Tinko y el contexto también aquí de las artes marciales. Y trae dos cosas muy importantes. Primero, que vienen dos modos de juego distintos y con ello una tabla que nos va a indicar qué cartas necesitamos según la cantidad de jugadores y la puntuación que se entrega según ciertas situaciones al final de la ronda. Así que tengan muy a mano este manual, sobre todo en las primeras partidas. Componentes, tenemos cartas y algunas fichas y lo principal son estas cartas con animales. Si se fijan son distintos animales y cada una de ellas, si bien es muy similar, tiene una diferencia y es que tienen un amuleto en alguna parte de la carta. Y esos amuletos son de colores distintos, así que el modo simple de juego se basa en reunir animales iguales, pero el modo difícil se basa en reunir colores iguales, y como pueden ver, es bastante difícil verlos e identificarlos. Así que en primera partida al menos se sugiere el modo inicial. También dentro de estas cartas hay una carta de Trinco, que es este amuleto roto, y es una carta que no queremos, y van a entender rápidamente por qué. También para cada jugador una carta con este templo con sus diferentes pisos y acompañado de esto vamos a recibir un pequeño clip y ese clip nos permite subir y bajar en esta escala de puntuación. Tenemos también un amuleto que está dividido en 5 fragmentos y según la cantidad de jugadores también vamos a usar algunos fragmentos y otros no. Que de hecho si los unimos forman un solo medallón, pero no hace falta que lo armen cada vez que vayan a jugar. Simplemente tengan ahí en consideración que si gustan pueden armar este medallón. Entonces, para el seteo lo que vamos a hacer primero es definir cuántos jugadores vamos a hacer y segundo, qué modo de juego vamos a jugar. Obviamente se sugiere el primer modo, el más simple para las primeras partidas, y después vamos a explicar el segundo modo que tiene muy pocas diferencias pero que son sustanciales a la hora de definir la dificultad. Supongamos que vamos a hacer 4 jugadores, pero independiente de la cantidad de jugadores siempre vamos a entregar una carta de templo a cada jugador y también uno de estos clips que va a dejar aquí en el número 0. Entonces eso lo hacen todos los jugadores. Después nos vamos a nuestro manual para confirmar cuántas cartas necesitamos y dice que necesitamos 26. Son 5 sets de animales y la carta de Trinco. Entonces aquí está el Trinco y vemos cuántos animales necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5 sets. Las demás simplemente quedan en la caja. Pueden elegir también qué animales prefieren, pero en este caso vamos a hacerlo totalmente al azar. Todo esto forma una sola gran baraja y vamos a revolver. Y vamos a revolver muy bien. Y después las vamos a dejar al centro de la mesa por ahora. Porque además al centro de la mesa vamos a dejar ciertas piezas del medallón. Que en este caso, como dice el manual, serían 3 piezas. Siempre es una pieza menos que la cantidad de jugadores para que no tengan confusión. Y la idea es que las dejen ahí al alcance. Entonces, ahora vamos a repartir estas cartas en partes iguales y quizás algún jugador tenga más cartas que otro y no pasa nada. Simplemente se reparten de la forma más equitativa posible. En este caso, como son 26 cartas, conviene entregar 6 a cada jugador y van a haber 2 jugadores que van a tener 7. Entonces, se las entregamos y las van a mantener en secreto durante toda la partida. Y ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar cierta cantidad de rondas hasta que ocurra una de dos cosas. Un jugador llega al número 5 del templo o alguien llega al menos 5. Cualquiera de las dos cosas que ocurra determina el fin del juego y el que esté más arriba en el templo se declara ganador o ganadora. Como decía al principio entonces, el corazón de este juego tiene que ver con un set collection en tiempo real, muy similar a juegos como Pit, que aquí en Chile se conoce como la Feria de las Pulgas de Titirilquén. Así que simplemente cada jugador va a tomar todas las cartas de su mano, las va a ver, las va a identificar
y a la cuenta de 3 va a empezar a intercambiar cartas con los demás jugadores. ¿Cuántas vamos a intercambiar? La cantidad que queramos. Pero ¿qué es lo importante? Siempre se cambia la misma cantidad. 2 cartas por 2 cartas, 3 cartas por 3 cartas. Y lo que vamos a hacer es en simultáneo anunciar a viva voz cuántas cartas queremos cambiar. Por ejemplo, yo aquí quiero cambiar 2. Entonces digo en voz alta 2, 2, 2, 2, busco a alguien más que esté diciendo 2 y quizá este jugador de aquí va a decir también 2. Va a cambiar, por ejemplo, estas 2 cartas de acá. Dijo 2, perfecto. Yo le paso estas cartas a este jugador y este jugador me entrega 2 de sus cartas. Y vamos a hacer eso en simultáneo hasta que alguien junte 5 animales iguales. En este caso, este jugador de aquí, por ejemplo, supongamos que pasaron varias rondas, varios turnos, y logró conseguir sus 5 monos en este caso. Cuando eso ocurra, rápidamente va a tomar uno de los fragmentos que estén sobre la mesa y lo va a dejar frente a sí. Y ahora todos los demás, lo más rápido posible, deben darse cuenta que alguien ya se llevó un fragmento, así que todos van a intentar llevarse otro fragmento, independiente si lograron sus 5 cartas o no. Ya vamos a ver esa forma de puntuación. Y siempre va a quedar un jugador que no tiene un fragmento. Y aquí es donde nos vamos a esta parte del manual donde nos explica cómo se puntúa. Primero, si logré reunir un tinco, que básicamente son 5 cartas iguales, y además tengo un fragmento, voy a subir un lugar. Entonces pasé del 0 al 1. Perfecto. Primera situación que es la ideal. Segunda situación, si alguien no consiguió un tinco, pero sí consiguió un fragmento, simplemente se queda donde está. Este jugador, por ejemplo, sí consiguió un tinco y también consiguió un fragmento, así que simplemente va a subir un lugar aquí. Este jugador tiene aquí distintas cartas, pero no alcanzó a juntar un tinco, pero sí tiene un fragmento, así que simplemente se queda ahí. Y este jugador de aquí, que es la tercera situación, no alcanzó un fragmento, entonces independientemente de que tenga o no un tinco, como no tiene un fragmento, va a bajar un nivel. Entonces quedaría aquí en -1. Pero ¿dónde está lo interesante del juego? Recuerden que hay una carta que nadie quiere, que es este trinco. Esta carta, si yo me la quedo, me va a hacer perder más que ganar. Entonces, cuando estamos cambiando cartas, yo por ejemplo ofrezco 2, ofrezco 3, lo que voy a intentar hacer muchas veces es intercambiar también esta carta. Nadie quiere esta carta porque ahora se van a dar otras situaciones. Primero, si logré reunir un tinco pero tenía la carta de trinco, en este caso no me muevo. No gano puntaje pero tampoco pierdo puntaje. Después, si tengo la carta de trinco pero tengo un fragmento, voy a bajar un nivel. En este caso, supongamos que este jugador de aquí pierde un nivel, suponiendo que este jugador se hubiese quedado con esta carta. Y lo último, y el peor escenario, si es que no logré tomar un fragmento, independiente si tenía un tinco o no, voy a bajar 2 niveles. Así que tienen que tener mucha claridad con respecto a qué situación ocurre, si A, B, C, D, E o F, porque son 6 situaciones distintas. Entonces, repitamos el ejercicio para que quede mucho más claro. Escenario ideal, un jugador reunió un tinco y además tiene un fragmento y no tiene la carta de trinco. En ese caso, sube un punto. Segundo, si no tengo el tinco pero tengo un fragmento, me quedo donde estoy. Y tercero, si no logré un fragmento, independientemente si tengo un tinco o no en mi mano, voy a perder un punto. Los siguientes 3 casos tienen que ver con la carta del trinco. Si tengo el trinco, tengo además un tinco, que es este grupo de 5 cartas, y además tengo un fragmento, me quedo ahí. Si no reuní un tinco pero tengo un fragmento, voy a perder solo un punto. Y si no logré un fragmento del medallón y tengo el trinco, voy a perder 2 puntos. Resuelto eso, vamos a tomar todas las cartas nuevamente. Los fragmentos se quedan aquí al centro, se revuelve y entregamos nuevamente cantidad de cartas según cantidad de jugadores. En este caso vamos a entregar 7 a algunos jugadores, 6 a otros, creo que estoy contando bien, sí. Y nuevamente 1, 2, 3 e iniciamos y empezamos a cambiar 1, 1, 2, 2, 3, 3. Me intento siempre deshacer de la carta del trinco, por ejemplo voy a decir 3 acá, este jugador dijo 3 y aquí le entregué esa carta, probablemente ahora me odia. Empezamos a juntar cartas hasta que alguien junte el tinco, que son 5 cartas de animal igual. Toma un fragmento, los demás lo más rápido posible toman fragmentos también y empezamos con la puntuación. Entregamos puntaje, perdemos, nos mantenemos según lo que corresponda. Entonces, eventualmente un jugador va a llegar hasta lo más alto de la torre y en ese momento se declara ganador o ganadora.
Lo que también podría ocurrir es que antes que alguien llegue a la cima, alguien llega hasta el menos 5 y en ese caso quien esté más arriba se declara ganador o ganadora. Eso es Tinko en su modo simple, porque su modo más difícil tiene que ver con juntar 5 colores iguales. Entonces esa velocidad de juego disminuye considerablemente, porque ahora tengo que empezar a fijarme muy bien cuáles son esos colores e incluso dónde está ese amuleto. Este lo tiene aquí, por ejemplo, medio escondido entre las patas, ese lo tiene por allá arriba. Entonces aquí se van a tomar un poco más de tiempo. No se preocupen por el animal, lo que estoy buscando son 5 distintos. De hecho aquí, a ver, este es amarillo, este es naranjo, entonces voy a decir uno, buscando el naranjo, ya, este para acá, este para acá. ¿Qué color es? Y así. Entonces es mucho más difícil y mucho más lento en ese sentido, pero funciona exactamente igual. El Tinko en este caso son 5 amuletos del mismo color. En el primer modo son 5 animales iguales. Y lo mismo sistema de puntuación cuando tomo fragmento, cuando no tomo fragmento. Si me quedé con el amuleto del trinco, que es el amuleto maldito en este caso, y se suma la puntuación, se resta y el que llegue a 5 gana. Eso es Tinko. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Tinko. Comentario positivo en primer lugar, me gusta que incorpora una mecánica que es clásica en los juegos de mesa. ¿Eh? No es tan frecuente ver juegos de mesa con esto del intercambio del set collection, y creo que se le podría sacar mucho provecho. Aquí hay un muy buen ejemplo de ello, más con el contexto que tiene de los templos y lo demás, que va subiendo, va bajando, así que muy bien en ese sentido. Segundo punto positivo, el nivel de desafío del juego. Me gusta que no es solamente el caos que uno suele ver en Pit, sino que también tienes que tomarte un poco de tiempo para ver qué cartas tienes. No es intercambiar por intercambiar cartas, sino que tienes que tener muy claro también qué color vas a intercambiar si juegas con el segundo modo. Entonces me gustó ese nivel de desafío en este juego. El punto negativo del juego tiene que ver quizá con la velocidad de intercambio de las cartas, porque recuerden que está basado en un juego que es muy caótico y muy divertido por lo mismo, pero aquí tienes que tomarte un poco de tiempo para ver bien cada carta, entonces quizá no a muchos les va a gustar esta premisa, en el sentido que Pit lo jugamos mucho porque tiene caos y diversión, y aquí es un poco más lento. A mí en lo personal me gustó mucho que se pueda innovar desde esa mecánica hacia otros lados, con otros contextos, y creo que si le dan una oportunidad les va a gustar bastante, así que muy recomendado Tinko. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.